Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 11. Platinum Uma. En cuanto el rostro de Platinum quedó expuesto al aire, todo el bar se quedó helado. Oye. Masashi, no es esa, el baterista dio un codazo al guitarrista. La de la Ansinra Secourse de hoy. Tras un breve y pesado silencio, los susurros comenzaron a extenderse por el local. Platinum era mucho más reconocible de lo que ella misma creía, especialmente aquí, tan cerca de Ansin. Alguien la había reconocido de verdad. No puede ser. Si no recuerdo mal, todas las Uma Musume que corren sus carreras de debut todavía están en división de primaria, ¿no? ¿Qué hace aquí? No se saltó la winner stage porque no se encontraba bien. ¿Crees que podría sacarle una foto? Es real. ¿Quizá intentarlo luego? Los clientes murmuraban en voz baja. Masashi, el guitarrista al que había llamado el baterista, parpadeó sorprendido. Le echó a Platinum una rápida ojeada de arriba abajo y se echó hacia atrás, retirando la mano como un cangrejo asustado. No era solo que fuera guapa, era deslumbrante, sin duda, pero ligar con una chica de secundaria, eso ya era de rastrero. Había supuesto que, como mucho, sería un estudiante de instituto, pero el rostro que le devolvía la mirada era inconfundiblemente el de una chica de no más de 14 años, aún suave por la juventud. Y no era una adolescente fugitiva cualquiera que te puedas encontrar en el centro. Era la misma Uma Musume que acababa de correr su debut y que ahora estaba en tendencia en internet como la nueva campeona. Enredarse con ella solo podía traer problemas de los grandes. Pero que el aspirante a ligón quisiera echarse atrás no significaba que la chica quisiera dar por terminado el encuentro. Eso era todo lo que querían. Platinum clavó en los dos músicos una mirada fría, sin parpadear. ¿Solo ver mi cara? Oh. Ladeó ligeramente la cabeza, con un destello peligroso en los ojos. ¿No quieren ver un poco más? Antes de que pudieran reaccionar, enganchó dos dedos en la cremallera de su cuello y empezó a bajarla despacio, deliberadamente. A medida que los dientes metálicos se separaban, la curva elegante de su cuello de cisne, el delicado hueco de sus clavículas y la piel pálida y tersa que había debajo fueron emergiendo bajo la luz tenue del bar. Era el cuerpo de una chica de 14 años, justo en el florecimiento dorado de la juventud, esa breve ventana en que todo en una persona rebosa posibilidades. Precisamente esa incertidumbre, ese potencial en bruto, era la más dulce de las especias de la adolescencia. No a todo el mundo le gustaban las chicas de esa edad, pero incluso al más indiferente le costaría no quedarse prendado de la suave dulzura algodonosa de una escena así. Y ellos dos, desde luego, estaban completamente hipnotizados. Fuera por la audacia de ella o por el atisbo tentador, sus ojos estaban pegados a ella como polillas a la llama. Niña, no hagas eso, dijo secamente la camarera, frunciendo el ceño mientras intentaba intervenir. Pero ya era demasiado tarde. Platinum bajó la cremallera de un tirón y lanzó su pesada chaqueta cortavientos directamente contra sus caras. El mundo de Masashi se volvió negro en cuanto la chaqueta lo envolvió. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un impacto aplastante le golpeó el pecho, como una bola rápida directa al centro o quizá una bala atravesándole las costillas. El dolor estalló desde el esternón, corriendo hacia el cráneo, inundando los nervios con señales candentes hasta dejarle la mente en blanco y los miembros totalmente inútiles. Cayó al suelo con fuerza, deslizándose por el mármol pulido como un pez recién sacado del agua, jadeante e indefenso. Solo entonces su oído y su tacto empezaron a regresar. Masashi. Oye, Masashi, ¿estás bien? Platinum bajó la pierna derecha, que acababa de recoger de vuelta a su sitio. Debajo de la chaqueta llevaba una camisa pulcra, pero la patada alta había dejado ver fugazmente la curva esbelta de su cintura, lo bastante delicada como para caber en una sola mano. No mucha gente puede recibir un acos de caballo y seguir tan campante. No estaban tratando precisamente con Trainer. Querías mirar, se burló Platinum, con el gesto retorcido de asco. Entonces mírate al espejo primero y pregúntate si vales la pena. Mi humor ahora mismo, continuó, con voz baja y helada, es absolutamente horrible. Dio unos pasos hacia adelante y arrancó la cortavientos del cuerpo hecho un ovillo de Masashi. Él yacía encogido en el suelo,
agarrándose el pecho mientras el estómago se le revolvía con violencia y la cena y la bilis le subían por la garganta. Así que, dijo Platinum con dulzura, sonriendo a los dos desde arriba, con una expresión pura e inocente como la nieve recién caída, gracias. Gracias por servir de sacos de arena. Sé que estoy desahogándome de forma injusta, pero, sinceramente, ¿importa mucho descargarme con un par de humanos basura como ustedes? La gente tendía a ver a las Uma Musume como hadas inocentes, criaturas delicadas y puras a las que había que proteger. Pero siempre olvidaban un hecho crucial. Manzanas enteras de ciudad tenían carriles especiales solo para que corrieran las Uma Musume. A toda velocidad podían dejar atrás a los coches en el tráfico urbano. Y para moverse tan rápido, para generar ese tipo de potencia, sus cuerpos estaban construidos muy por encima de los límites humanos. Por desgracia para estos dos, Platinum no era ningún angelito ingenuo. De hecho, acababa de desahogarse con varias rivales en la pista a base de palabras crueles antes de salir del hipódromo con total descaro, una pieza totalmente podrida, de arriba a abajo. Así que usar esa fuerza abrumadora no le suponía la menor carga de conciencia. Maldita mocosa, ¿cómo te atreves a ponerme una mano encima? El baterista se puso en pie de un salto, ojos inyectados en sangre, y agarró una botella de cristal de la barra, lanzándola contra Platinum con un rugido. A esas alturas ya le daba igual quién fuera en internet, solo quería hacer trizas esa cara engreída. Pero Platinum agarró su muñeca a mitad de trayecto. Bastó una ligera presión para que su rostro se deformara de dolor, convencido de que sus huesos iban a partirse. Con un giro casual, lo obligó a hincar la rodilla, inmovilizándole el brazo a la espalda. Con la mano libre le quitó la botella de los dedos y se la balanceó delante de los ojos, en tono burlón. Vamos a aclarar una cosa, dijo con frialdad. Yo no soy ninguna santa, pero esto es cosa tuya. La próxima vez que silbes a una chica, acuérdate de hoy. Le dio la vuelta a la botella y la estampó con fuerza contra la barra. El cuello se hizo añicos limpiamente y el licor se desparramó en un chorro claro y brillante. ¿Has visto la tele alguna vez? No matas a nadie con una botella llena, solo con una vacía. Tú, suéltame, maldita mocosa. SHH. Cerró un ojo, sacó la lengua y apuntó juguetonamente el borde cerrado a su sien, como si estuviera alineando un disparo. No me irrites más. Cuando estoy de malas, tiendo a pegar más fuerte. En ese momento sonó la campanilla sobre la puerta. La recién llegada no se inmutó ante la escena del interior. Simplemente caminó hasta el taburete más cercano a Platinum y se sentó sin dudar. Parece que he llegado justo a tiempo, murmuró una voz femenina a su lado. Simboli Rudolph se giró y se sirvió un vaso de agua con limón, tomando un sorbo tranquilo como si no estuviera ocurriendo nada fuera de lo normal. Capítulo 12. Platinum Uma. Su largo cabello castaño oscuro le caía hasta la cintura, con un llamativo mechón blanco que le cruzaba la frente. En la cabeza tenía un par de orejas en forma de diamante y, a la espalda, una frondosa cola equina, no había duda, era una Uma Musume. Llevaba una gabardina verde oscuro que realzaba su pecho lleno, y su expresión era amable, pero emanaba una autoridad innegable, la presencia dominante de la emperatriz. La Uma Musume más sobresaliente de la historia, una leyenda de alcance mundial y quizá la más fuerte que esta nación había visto jamás. Desde su debut había encadenado victoria tras victoria, arrasando en cada gran carrera a la que se presentaba con una presencia majestuosa e invencible, reclamando la corona de la Triple Corona. Fue la primera Uma Musume de la Triple Corona invicta en Japón. Durante sus años de actividad, gobernó la pista con la autoridad de un emperador, haciendo que todas sus rivales huyeran solo con verla. Esa era Simboli Rudolph, la Uma Musume que se alzaba en la cumbre de todas. Y ahora, esa misma emperatriz estaba justo delante de Platinum. Simboli Rudolph. Platinum chasqueó la lengua con fastidio, lanzando la botella de licor a un lado con desgana. ¿Qué haces aquí? No me digas que has venido a disfrutar de la vida nocturna. Cualquiera con 2 dedos de frente vería que no era el caso. Su puntualidad era perfecta y se había sentado justo al lado de Platinum. Estaba claro que venía a por ella. Parecía que esa botella no iba a estrellarse después de todo. Con Simboli Rudolph allí, conociendo su personalidad, jamás permitiría que estallara una pelea. Ni que alguien le pusiera una mano encima a Platinum, ni que Platinum montara una bronca. En su presencia, ninguna de las dos cosas era admisible. Y,
en cuanto a pelear contra otra Uma Musume, ni pensarlo. Sin mencionar que la que tenía delante era una Uma Musume adulta en la plenitud de su vida. ¿Podría siquiera ganar Platinum? Incluso si pudiera, montar una trifulca no solo quedaría fatal, sino que arrastraría a gente inocente al lío. Desatarse a lo loco como una terrorista estaba totalmente descartado. Así que sabes quién soy, comentó Symboli Rudolph, dedicándole a Platinum una mirada algo sorprendida. Parece que no viniste a este país completamente a ciegas. En cuanto a por qué estoy aquí, ¿no hay ciertas personas que tendrían que hacerse esa pregunta a sí mismas? Rudolph dio un sorbo a su agua con limón y suspiró, los ojos fijos en Platinum. Apenas había terminado una larga charla y pensaba picar algo rápido cuando enseguida recibí una llamada de Ayakawa Tazuna. Dijo que cierta chiquilla rebelde había desaparecido, así que tuve que hacer equipo con Airgrove y ponernos a rastrear las calles una por una. Pero al final, te encontramos. Symboli Rudolph sonrió con suavidad. Así que déjame confirmar, tú eres Platinum, ¿verdad? Ayakawa Tazuna. El corazón de Platinum volvió a hundirse. La situación había degenerado hasta ese punto, en gran parte, a causa de Ayakawa Tazuna. De no ser por ella, Platinum no habría acabado en aquella pista y nada habría salido así. Y ahora estaba preocupada por Platinum, que había huido de la Winner Stage de una forma tan vergonzosa. Qué condenadamente buena persona. Precisamente por esa bondad. Cuanto más compasiva era Ayakawa Tazuna, más pesaba sobre Platinum. Sí, soy Platinum, respondió, soltando la muñeca del baterista y asestándole una patada seca en la espalda que lo mandó al suelo. Siento todas las molestias. Por favor, dígale a la señorita Ayakawa que le agradezco la oportunidad que me dio de pisar la pista. Me permitió cumplir un sueño. Recogió la cortavientos del suelo y se la echó sobre los hombros. Platinum estaba lista para marcharse. No quería tener nada que ver con Symboli Rudolph ni con Ayakawa Tazuna en ese momento. Ya había causado suficientes problemas. Era hora de pensar qué hacer a partir de ahora. Ya te vas. Symboli Rudolph pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Hacer? ¿A qué te refieres? Una extranjera, con un japonés a medias, sin documentación, sin registros de entrada. No existes en ningún registro. Si no eres una polizón, entonces de verdad debe de existir por ahí una puerta mágica tipo Doraemon. Rudolph golpeó la mesa con los dedos, llamando la atención de Platinum. ¿Cómo piensas sobrevivir? Ningún hotel te va a aceptar. No se preocupe. Me las arreglaré, contestó Platinum sin volverse, avanzando hacia la puerta. No me digas que tu plan es dormir en un banco del parque. ¿Miraste el pronóstico del tiempo? Esta noche viene una tormenta fuerte. Y, además, ni siquiera has cobrado todavía tu premio. Mientras hablaba, Symboli Rudolph sacó una tarjeta bancaria del bolsillo. ¿Ves? Ni siquiera tienes cuenta. Me la entregó la señorita Ayakawa. Los pasos de Platinum vacilaron. Es una amenaza, señora Rudolph. ¿No es un poco indigno de usted amenazar a un estudiante de secundaria? No es una amenaza, solo una petición. Rudolph dejó la tarjeta al borde de la mesa y la empujó hacia el otro lado antes de soltarla. Hazme compañía un rato. Después, piense lo que pienses y decidas lo que decidas, no intervendré. ¿Qué te parece? Por lo menos, con algo de dinero en mano es mejor que pasar la noche en un McDonald's, ¿no? Podrías encontrarte con más tipos como ese. Además, me he tomado muchas molestias para encontrarte. Lo mínimo es que me des las gracias. Es razonable, ¿no? Sí, una petición razonable. Symboli Rudolph no se equivocaba. Sus palabras eran lógicas y persuasivas. Por donde lo miraras, Platinum no debería negarse. Sin contar la amabilidad de Ayakawa Tazuna ni el deber de agradecer a Symboli Rudolph, esa tarjeta con su premio. Debería volver a por ella. Con eso, podría establecerse aquí, al menos lo suficiente para no morirse de hambre en la calle. No era esa la razón por la que se apuntó a la carrera en primer lugar, pero eso fue hace horas. Ahora a Platinum todo eso le importaba muy poco. Así que, sin dudar ni un segundo, abrió la puerta del bar y salió. Symboli Rudolph solo pudo quedarse mirando, atónita, mientras Platinum se escabullía del bar como un gato asustado. Se tocó la mejilla, convencida de que no se veía tan intimidante.
Volvió a tomar la tarjeta. No la había confundido con una postal. Repasó sus propias palabras en la mente. Nada de lo que había dicho debería haber ofendido a la chica. Entonces, ¿por qué había salido corriendo? ¿Qué les pasaba por la cabeza a las potrancas de hoy en día? ¿Cómo podía una brecha de apenas unos años sentirse como un abismo generacional insondable? ¿Es que todas las jóvenes de ahora venían de otro planeta? Symbol y Rudolf, contemplando el desastre por el suelo y la figura que se alejaba, se sumió en un profundo y desconcertado silencio. Capítulo 13. Platinum Uma. En el banco del parque, Platinum se acurrucó más dentro de su cortavientos. La noche, en efecto, se había vuelto algo fría. No había luna, densas nubes cubrían el cielo. Al parecer, la advertencia de Symbol y Rudolf sobre la tormenta no había sido simple charla. Tengo el estómago vacío. Platinum se dio una palmada en el vientre plano, sin encontrar ni un gramo de grasa que pellizcar. ¿Algún otro transmigrador había caído jamás tan bajo? Probablemente era un caso sin precedentes. Aún así, seguía repantigada en el banco, sin intención de moverse. Se sentía como las últimas brasas de una hoguera apagada, completamente desprovista de pasión. Una figura verde oscuro se sentó en el otro extremo del banco. Se podía oír tu estómago desde una milla de distancia. Symbol y Rudolf le tendió una lata de Oden. Toma. Es fácil coger frío por la noche. Platinum puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. Ni comer, ni beber, ni buscar refugio, ¿intentas matarte? Symbol y Rudolf colocó la lata de Oden detrás de Platinum. ¿Qué más te da? ¡Ay, quema! La cola de Platinum rozó la lata por accidente y la sensación hirviente hizo que el pelo se le erizara. Saltó del banco de un brinco. ¿Desde cuándo el Oden viene en lata? ¿Y por qué la lata está caliente? Estaba completamente descolocada. ¿Verdad? Cuando vi la opción de calentarla pensé, ¿quién demonios inventó algo así? Symbol y Rudolf abrió una para ella misma. Solo después de pagar me di cuenta, vaya, caí de lleno en la trampa del comerciante. Un aroma irresistible llenó el aire al instante. El Oden humeante era un señuelo poderoso para un estómago vacío. Sin darse cuenta, Platinum tragó saliva. Symbol y Rudolf desplegó su tenedor y lo agitó levemente. ¿Ves? Tu cuerpo se está quejando. ¿Contra qué estás peleando exactamente? No voy a comer. Antes de terminar, su estómago gruñó con fuerza, traicionándola. El olor tentador que flotaba en el aire parecía convertirse en una cinta que serpenteaba provocadora hasta las fosas nasales de Platinum. Con un suspiro derrotado, decidió hacer caso a las señales de su cuerpo y se sentó de nuevo, abriendo la tapa de la lata. Incluso comiendo de lata, tienes la cara de alguien al que el mundo entero le debe dinero. ¿Quién te debe tanto? A Symbol y Rudolf le resultaba casi cómica la expresión adusta de Platinum mientras se llevaba la lata a los labios. He consolado a muchos juniors, la mayoría buscando consuelo tras perder una carrera. Pero eres la primera que veo depre después de ganar. Yo no te pedí que vinieras. Entonces, ¿por qué dejaste de correr cuando me viste? No eres la policía. No vas a atarme. No estoy jugando al escondite, ¿para qué iba a huir? No necesariamente. Si seguías negándote a comer y poniéndote cabezota, quizá habría tenido que recurrir a medidas más contundentes. ¿De verdad me atarías? ¿No te preocupa que la policía se meta? Platinum levantó la vista, sorprendida. No tienes papeles. ¿Por qué iba a importarle la policía?, replicó Rudolf, igual de sorprendida. Oh. Y precisamente por eso, Platinum requería una atención especial, pensó en silencio Symbol y Rudolf. A decir verdad, Symbol y Rudolf se había fijado en Platinum mucho antes de que llamara a Yakaba Tazuna, seguía casi todas las carreras de debut. Una pequeñaja fuera de los registros, que se metía en la pista con descaro y se hacía con el primer puesto con el mismo descaro. La capacidad de acelerar hasta la máxima velocidad en muy poco tiempo delataba unos tobillos fuertes y fiables. Mantener una respiración uniforme durante la carrera demostraba una capacidad pulmonar amplia. Ese pisotón casi brutal, que golpeaba el suelo para impulsarse de inmediato, sugería huesos de una resistencia sobresaliente. Un cuerpo casi perfecto. No pertenecía a una carrera de debut, pertenecía a las grandes pruebas de grupo, y eso era lo más aterrador.
Tras ver toda la carrera, Symbol y Rudolph se dio cuenta de que Platinum realmente no sabía correr. Como Uma Musume, era una completa novata. Una gema en bruto que brillaba así de fuerte. ¿En qué monstruo se convertiría con un pulido cuidadoso? En resumen, tras confirmar que Platinum no era alumna de Traisen Academy, Symbol y Rudolph sintió el deseo de cultivar ese talento. Era una carta de personaje de primera categoría. Tenía que encontrar la forma de sacarla del gacha. Justo cuando iba a ponerse en contacto con el personal del hipódromo de Anshin, entró la llamada de Ayakawa Tazuna. La pequeña prodigio no solo se había saltado la winner stage, sino que también había salido corriendo. Las emociones de Symbol y Rudolph habían pasado por una montaña rusa. Y los misterios no hacían más que acumularse. Sentía que Platinum estaba envuelta en una niebla espesa. Y esta chica, al trato cercano, tenía un carácter realmente complicado. Al parecer, iba a tener que hacer de coach de vida también. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué decidiste insultar a tus contrincantes, echarlas a todas y luego huir de la winner stage? Si dijeras que estabas simplemente de mal humor, podría entenderlo. El deseo de tener la winner stage solo para ti también es comprensible. ¿Pero por qué salir corriendo después? Symbol y Rudolph ya tenía una idea. No querer compartir su primera actuación en la winner stage con nadie, echar a las demás de malas maneras y, después, consumida por la culpa, correr lejos del escenario como compensación simbólica. Pero, siendo sincera, era bastante retorcido. Lleno del dramatismo narcisista típico de una adolescente. ¿Podría una niña así hacer amigas? Si se tenían en cuenta las conjeturas de Ayakawa Tazuna sobre el pasado de la chica, era lógico que desarrollara ese tipo de personalidad. Por eso quería escucharlo de labios de Platinum. De lo contrario, esa mentalidad se convertiría en una cadena que le impediría ir más lejos. A medida que corriera más carreras, situaciones semejantes solo irían en aumento. Si se ahogaba en el vaivén de ganar y perder, ¿cómo podría concentrarse por completo en correr? La experiencia le había enseñado a Symbol y Rudolph que quienes no eran puros de corazón en la pista acabarían sufriendo derrotas miserables. Silencio. Platinum no quería decir nada. No, no es que no quisiera, es que explicar no servía de nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que venía de otro mundo y, encima, era un patógeno? Pensarían que estaba loca. Siendo justos, Symbol y Rudolph parecía una confidente excelente. Sus actos hasta ahora demostraban que tenía paciencia de sobra y estaba dispuesta a escuchar. Pero simplemente no me nace, pensó Platinum. Capítulo 14. Platinum Uma. Bien. Viéndolo por el otro lado, ¿tenía Platinum ganas de sincerarse? Por supuesto que sí, y muchísimas. Platinum no tenía idea de cuánto tiempo llevaba sin poder mantener una conversación normal con alguien. A medida que su estado empeoraba, los pacientes con síndrome de disolución del alma se volvían gradualmente ajenos al mundo exterior, perdiendo la capacidad de comunicarse de forma efectiva con él. En esas circunstancias, Platinum incluso había desarrollado el hábito de hablar sola, solo para procurarse un mínimo consuelo. Sentía que, si la fase 3 hubiera durado un poco más, tal vez habría desarrollado personalidades múltiples de verdad. No solo quería hablar, estaba a punto de estallar. Deseaba con desesperación volcar de golpe cada palabra que había reprimido durante estos años sin dejar ni una en el tintero. Pero entonces la pregunta volvía al punto de partida: ¿serviría de algo hablar? Eso la devolvía de lleno al problema inicial. No era que Platinum no quisiera explicarse, es que nadie creería su explicación. ¿Decir que había cruzado desde otro mundo llevando un patógeno consigo? Casi era más fácil creer que era John Cena. Los ojos de Platinum se desviaron hacia un lado y le echó una mirada furtiva a Symbol y Rudolph. En ese momento se dio cuenta de que Rudolph la observaba fijamente, sin parpadear. Si no quieres hablar, empezaré yo contando mi historia, dijo Symbol y Rudolph, alisándose con suavidad el cabello junto a la sien. Tal vez la reticencia de Platinum se debía a la timidez y la desconfianza. Era natural. Era nueva en el país, aún no se había familiarizado con nada. Así que, en lugar de fingir ser un confesionario silencioso, era mejor convertir la conversación en un intercambio real de corazón a corazón. No te fíes solo de cómo soy ahora, antes tenía un carácter muy explosivo. Las orejas de Platinum se agitaron. Seguía dándole vueltas a la pregunta anterior de Rudolph, desconcertada por ese cambio repentino de tema.
Si retrocedemos 4 o 5 años, estaba justo en plena adolescencia, recordó Symboli Rudolph, frotándose la barbilla. Ya sabes, la fase rebelde. Crees que eres lo más grande bajo el cielo, solo por detrás del cielo mismo. En especial a alguien como yo. No es por presumir, pero en aquel entonces de verdad estaba en otra liga. La arrogancia y la confianza de ganar todas mis grandes carreras se me subieron a la cabeza, y no había nadie a mi alrededor que me pinchara el globo. Symboli Rudolph resumió toda su trayectoria en las pistas hasta ese momento con una sola frase: ganar todas mis grandes carreras. Carol Platt no me entendía el peso de esas palabras. 4 o 5 años atrás era exactamente cuando Symboli Rudolph había logrado su hazaña sin precedentes, convertirse en Uma Musume de la triple corona invicta. Así que puedes imaginarlo, cuando alguien no conoce sus propios límites, empieza a usar sus logros para criticar a los demás, incluso para intimidarlos. Soy la Uma Musume de la triple corona invicta, ¿y tú qué eres? Seguramente decía cosas por el estilo para dejar sin palabras al otro. Y cuando esa hinchazón llega a su punto máximo, no es raro acabar haciendo una tontería monumental. Por muy deslumbrantes que sean tus logros, sigues siendo un estudiante de secundaria en el fondo, fácil de dejarse llevar. Así que hacer algo como lo que hiciste tú, presionar a la perdedora después de ganar e incluso echarla de la winner's stage, es algo que yo también hice. Recordarlo todavía le provocaba vergüenza. La incomodidad hizo que Symboli Rudolph subiera instintivamente el cuello del abrigo. Entonces, ¿por qué me estás contando todo eso? Platinum frunció el ceño, mirando a Rudolph. ¿Para decirme que somos del mismo tipo de persona? ¿Qué clase de interpretación es esa? A Rudolph casi le dio la risa. Le revolvió el pelo con firmeza. Lo que quiero decir es que el viaje de una vida es muy, muy largo. A lo largo de ese largo tramo, la persona que eres en cada etapa puede ser completamente diferente de la que fuiste antes. Es posible que, al mirar atrás desde tu yo futuro, obstáculos que hoy parecen insalvables te resulten triviales. Hoy puedes mortificarte por haber herido a alguien o arrepentirte de palabras duras dichas en un impulso. Eso no significa que seas una mala persona ni basura. Déjaselo al tiempo. El tiempo decidirá qué tipo de persona acabas siendo y si lo que hiciste estuvo bien o mal. Mirando la mano de Symboli Rudolph apoyada en su cabeza, Platinum guardó silencio un momento antes de decir con timidez: ¿pero no fue porque te aplastaron por completo los caballos extranjeros que cambiaste? Aunque sus propias lesiones habían influido, el rendimiento de Symboli Rudolph en sus campañas en el extranjero había sido terrible. Una derrota aplastante como nunca en toda su carrera. Después de que te dieran una paliza, te diste cuenta de que siempre hay alguien mejor, un cielo más alto. Alguien te pinchó el globo, así que entendiste lo odiosa que habías sido antes y empezaste a cambiar tu imagen, poco a poco, hasta llegar a ser como eres ahora. ¡Ay, ay, ay! Platinum sintió que se le agitaba el cerebro dentro del cráneo. La mano de Rudolph, que antes le despeinaba el cabello con suavidad, ahora le apretaba la cabeza con cierta fuerza. Sentada frente a Platinum, Symboli Rudolph mantenía la misma expresión, pero la vena palpitante en su frente delataba su agitación interior. No puede ser, ¿alguien podía ser tan rencoroso como para intentar callarla por tocar un punto sensible? ¿Dónde quedaban las charlas entre chicas, las confesiones al calor del Oden? J.E. Vaya, estás bastante bien informada sobre mí. La sonrisa de Rudolph se tensó mientras acercaba el rostro. Presidenta Rudolph, ¿intenta silenciarme? ¿No le preocupa mancharse las manos? Temblando al sentir cómo se le sacudía el cerebro, Platinum, contemplando su mortalidad, de repente sintió que la vida era hermosa y que le gustaría vivir unos días más. Presidenta, matar es ilegal, sus palabras salieron con una cola temblorosa porque la cabeza le vibraba de tal manera. Mierda. Ahora era una refugiada. A la policía no le importaría. Podía hacer con ella lo que quisiese. No sentía más que arrepentimiento, un intenso arrepentimiento por no haber huido antes. Justo cuando Platinum creyó que la cabeza iba a estallarle, Rudolph la soltó. En fin, no te equivocas. Hacer cosas horribles no te convierte en un monstruo, pero las huellas de esas acciones horribles no desaparecen. Suspirando, Rudolph no retiró del todo la mano. Por eso mismo no puedo dejar que huyas. Tienes que expiar como es debido las cosas malas que has hecho. Si solo escapas por culpa, cargarás con ese remordimiento toda tu vida. Por el contrario,
Abrió la mano delante de Platinum. Esto es una invitación. Platinum, ya te he contado mi historia. ¿Me contarás ahora la tuya? Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 15. Una invitación. Una invitación. Symbol y Rudolf ya había dicho lo suyo, ahora era el turno de Platinum. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Platinum? ¿Iba a poner todas las cartas sobre la mesa o se aferraría a su terquedad, revolcándose en su propio abatimiento? Dos emociones opuestas tiraban del alma de Platinum. Solo necesitaba ese último empujón, la gota que colmara el vaso. Symbol y Rudolf, antes de responder, ¿puedes contestar tú primero una pregunta? Platinum miró la mano que Rudolf le tendía y habló en voz baja. Pregúntame lo que quieras. No esconderé nada. ¿De qué crees que está hecha una persona? Bueno, eso no se lo esperaba. Symbol y Rudolf parpadeó, pensando, esto no cuadra. Se suponía que íbamos a tener una charla sincera, no a meternos en filosofía existencial. ¿En qué demonios pensaban las crías hoy en día? A su edad, ella solo pensaba en comer, dormir, correr y competir. ¿Cómo había salido esta criatura tan distinta? Creía que era una Asuka y resultaba que era una Shinji. Justo cuando Rudolf iba a responder, se detuvo. Repitámoslo, en el poco tiempo que llevaba conociendo a Platinum, ya había visto que era una chica retorcida, sensible y sombría. Para alguien así, no era raro darle vueltas a cosas más profundas que las de la mayoría. Y, en esa etapa de la vida, mientras su personalidad y visión del mundo aún se formaban, no tenía la experiencia suficiente para soportar el peso de esos pensamientos, lo que inevitablemente llevaba a ese tipo de confusión. Puede parecer ridículo desde mi perspectiva, pero para Platinum es muy importante. Rudolf asintió para sí misma, convencida de que había nacido para ser maestra. Sinceramente, no lo sé, respondió sin rodeos. Podría tomar prestadas ideas de filósofos y soltarte un despliegue deslumbrante de respuestas. Pero eso sería sermonear, ¿no? No sería la respuesta que buscas. Si tengo que decirlo, desde mi humilde punto de vista, ¿qué es lo que nos diferencia realmente de las bestias y las aves? Señaló a los gorriones que piaban ruidosamente en el parque. Comparados con ellos, somos más listos. Tenemos emociones, tenemos un propósito en la vida. Eso es lo que podrías llamar un alma. Así que mi respuesta es, un cuerpo, un alma y un sentido que dura toda una vida. Eso es lo que hace a una persona. Aunque el cuerpo se destruya y la existencia como persona termine, ¿solo le das un tercio de la importancia? Platinum siguió la mirada de Rudolf hacia los gorriones que parloteaban en las ramas, piando día y noche sin descanso. Incluso si el cuerpo está destrozado por la enfermedad, mientras el alma anhele correr y el propósito siga intacto, uno puede levantarse de las cenizas como un fénix. ¿No es eso lo que significa ser una Uma Musume? Symbol y Rudolf giró la cabeza con una sonrisa, la mirada atravesando el parque medio oscuras y el bosque de acero de la ciudad, como si contemplara una pista de carreras. Una pista interminable, incesante, infinita. Si una quería, podía seguirla y correr hasta el sol. En ese instante, Platinum sintió un escalofrío inexplicable. Los dientes le castañaron y tuvo la sensación de que su propia alma temblaba. A lo largo de la pista que Rudolf le señalaba vio cosas que se extendían sin fin, sin límites, un gran camino donde el espacio y el tiempo se estiraban hasta el infinito. Vio guerreros griegos corriendo, Homo sapiens atravesando llanuras, guepardos a la caza, dinosaurios a la carrera, incluso artrópodos saltando. Desde ahora de vuelta al origen de la vida, cuando los seres vivos salieron del océano a tierra firme y la evolución les dio extremidades llamadas patas, nació el concepto de correr. Un instinto grabado en nuestros genes y transmitido durante cientos de miles, millones, decenas de millones de años. Mientras podamos seguir corriendo, nuestra existencia como seres vivos no carece de sentido. Mientras podamos seguir corriendo, correr no es solo para perseguir ni solo para huir. Es porque. Entiendo. Gracias. Platinum se plantó frente a Rudolf, con las manos cruzadas a la espalda. Luego, torpemente, con timidez pero con resolución, apretó los labios y esbozó una sonrisa leve. Lo siento, presidenta. Aún así no puedo contárselo. Pero no es culpa suya. Estoy muy satisfecha con su respuesta. Muy satisfecha.
Gracias, presidenta. No volveré a hacer preguntas así. Porque ya encontré la respuesta estándar. Aunque solo quedara un día, una hora, un minuto de vida. Mientras pudiera seguir corriendo. Entonces valdría la pena. Correré. Seguiré corriendo, correré más y más rápido, y correré en más y más carreras. No volvería a albergar pensamientos débiles y autodestructivos. Me convertiré en una Uma Musume. Me convertiré en una Uma Musume de la que nadie pueda apartar la vista. Se dice que el corcel favorito de Cao Cao se llamaba Sombra Ausente, tan rápido que ni su sombra podía seguirle el ritmo. Creceré más y más rápida. En 3 años, me esforzaré por seguir corriendo por este camino evolutivo que ha existido durante decenas de millones de años. Correré más rápido que mi propia sombra. Tan rápido que la enfermedad no pueda alcanzarme. Correré más rápido que el tiempo. Imprimiré el instante de mi carrera en la mente de todos, inolvidable por toda la eternidad. Correré más rápido que la luz. Que sea yo quien lo ponga a prueba, los 3 elementos que componen a una persona, cuerpo, alma y significado. Cuando el cuerpo está roto, veamos hasta dónde puede llegar alguien con los otros 2. Seré yo quien lo descubra. Presidenta, por favor recuerde mi nombre. De cara a Symbol y Rudolf, Platinum llevó una mano a la cadera y levantó la otra en un signo de paz, con una sonrisa radiante. Soy Centaurea. Soy Platinum. Algún día, todo el mundo sabrá mi nombre. Algún día, cuando oigan Platinum, no pensarán en un metal precioso, pensarán en mí. ¿Prefería morir como una rata, escondida en las sombras de las calles? ¿O arder como un fuego artificial, breve pero deslumbrante, plantada en este camino llamado vida? Platinum Centaurea dio su primer paso. La intensidad de Platinum dejó incluso a Symbol y Rudolf atónita. Podía sentirlo. Esta niña era fundamentalmente diferente de otras Uma Musume. Era una diferencia de convicción y determinación. Comparada con ella, el nivel de resolución de las demás ni se acercaba. Rudolf no sabía con exactitud qué pensamientos habían despertado sus palabras en Platinum, pero una cosa estaba clara como el agua. Un fénix había renacido de sus cenizas. Capítulo 16. Platinum Uma. Al ver la vitalidad renovada de Platinum, Symbol y Rudolf dejó que una tenue sonrisa de satisfacción se dibujara en la comisura de sus labios. Tal vez Platinum aún tenía muchas cosas que no podía o no quería decir. Pero Rudolf no era una voyerista obsesionada con desnudar hasta la última esquina de la mente ajena. El hecho de que se hubiera deshecho sola de sus ataduras y estuviera dispuesta a seguir vertiendo su sudor en la pista ya era más que suficiente para ella. Bien entonces, dijo Rudolf, juntando las manos mientras se dirigía a Platinum. Bienvenida a Traisen Academy. Inesperadamente, el rostro de Platinum se quedó petrificado. Platinum. Symbol y Rudolf. Las dos se quedaron mirándose, ojos abiertos como platos, completamente desconcertadas. Aclaremos esto primero. Rudolf se apretó el puente de la nariz y cerró los ojos. Sentía que había vivido más giros en un solo día que en todo un mes. Tienes intención de seguir viviendo en este país como Uma Musume, ¿verdad? Si quieres ser Uma Musume, no puedes evitar Traisen Academy. Como bien sabes, solo Traisen Academy ofrece la educación básica más completa, las mejores instalaciones, equipamiento y profesorado. Los mejores entrenadores del país están reunidos allí. Incluso hay plazas preferentes de inscripción en carreras para alumnas de Traisen. Si algún día te presentas a una gran G1, los colores que llevarás en esa carrera decisiva los confeccionarán artesanos de primera, gracias a contactos gestionados por Traisen Academy. Intentar ser Uma Musume en este país evitando Traisen es prácticamente imposible. Al escuchar esto, los ojos de Platinum se abrieron de par en par y miró a Rudolf, temblando. Esto es un monopolio. ¿Para qué sirven las leyes antimonopolio entonces? No digas tonterías. Piensa en Traisen Academy más bien como una cooperativa agrícola, dijo Rudolf, divertida. No uses una cooperativa agrícola de ejemplo, ahora sí que me dejas sin confianza. Las cooperativas de este país. Bueno, quien sabe, sabe. Su naturaleza rozaba lo escandaloso. Entonces, después de oír todo eso, ¿te lo has pensado mejor? Rudolf insistió, decidida a fichar a Platinum para Traisen.
En ese momento se sentía como una jugadora completista que acababa de encontrarse al último Pokémon raro. No pensaba dejar escapar a Platinum. Míralo desde otro ángulo. Mientras seas alumna de Trasen, tendrás acceso a todos esos privilegios. Podrás centrarte únicamente en entrenar y ganar. Imposible. Platinum apartó la mano que Rudolf le había extendido. ¿La tentaban las ventajas que describía Rudolf? Sin duda. Como mínimo, las alumnas de Trasen podían entrenar sin distracciones y dejar todo lo demás en manos de entrenadores y personal de apoyo. Platinum, en cambio, tenía que ocuparse de todo ella sola. Esa era una brecha enorme. Pero Platinum realmente no podía entrar en Trasen Academy. La razón principal seguía siendo el síndrome de disolución del alma. Si vivía en un dormitorio colectivo, el contacto estrecho y prolongado significaba que su compañera de habitación correría casi seguro riesgo de contagio. Vale, ahora mismo estaba en fase 1 y tomaba supresores, lo que la hacía prácticamente no contagiosa. Pero ¿y si? Esa probabilidad de una entre 10.000 era un riesgo que no podía asumir. Tenía que esforzarse, con sus propios medios, por minimizar cualquier posibilidad de infectar a otros. Además, si tomaba medicación todos los días, su compañera acabaría enterándose. Por eso el plan original de Platinum era conseguir de alguna forma una identidad falsa, alquilar un pequeño estudio, o quizá marcharse a lo profundo de las montañas para entrenar como una ermitaña de artes marciales. Saldría solo para las carreras y el resto del tiempo hibernaría en soledad, reduciendo al mínimo sus interacciones sociales. Plan de vida, ruta en solitario, cero ataduras emocionales. Y no es que Platinum hubiera tirado la toalla. Completar el Yayoi-So, 0/1, ganar otorga calificación de 3 estrellas, recompensa 100 zanahorias y desbloquear tienda de nivel 2, ese era un logro de su inútil y tacaño sistema. Es decir, si ganaba el Yayoi-So con calificación de 3 estrellas, desbloquearía el segundo nivel de la tienda. Los artículos de la tienda de nivel 1 ya estaban en el límite de lo que Platinum podía imaginar, conocer o haber visto. Desde una simple baraja de cartas, hasta medicamentos especiales y supresores para el síndrome de disolución del alma, pasando por un tanque tigre. Había de todo. Así que, ¿qué tipo de objetos habría en la tienda de nivel 2? Podrían ser objetos que todavía no existen, pero existirán en el futuro. O quizá objetos ausentes en este mundo y abundantes en otros. Fuera como fuese, era posible que la tienda de nivel 2 contuviera un medicamento capaz de curar de verdad el síndrome de disolución del alma. Claro que la probabilidad era baja. Pero no era cero. Y eso bastaba para que Platinum luchara por ello. Así que Platinum no quería vida en campos. Quería entregarse por completo a preparar el Yayoi-So. Tenía que hacerse con ese campeonato. Por desgracia, las cosas rara vez salen como una quiere. Ahora parecía que, si no se hacía alumna de Trasen, ni siquiera obtendría la oportunidad de participar en el Yayoi-So. Frustrante. Todo era terriblemente frustrante. Rudolf percibió con precisión la vacilación en Platinum. Había una oportunidad. Mientras no estuviera totalmente en contra, había margen. Los ojos de la presidenta brillaron. No iba a permitir que esa carta imprescindible de colección, por la que había cruzado varias manzanas, se le escurriera entre los dedos. Ya que tenemos una diferencia de opinión, ¿por qué no lo resolvemos a la manera Uma Musume? Rudolf se levantó del banco, sacudiendo el polvo de su abrigo verde oscuro. ¿La manera Uma Musume, ruleta rusa? ¿Qué clase de duelo oscuro y retorcido es ese de tu otro mundo? Rudolf no pudo evitar replicar. Corriendo. Es una carrera. Señaló la calle junto al parque. Entre la calzada para vehículos y la acera peatonal había claramente marcado un carril especial para Uma Musume. De aquí a la próxima intersección. Unos 1000 metros, indicó, estirando los brazos. Quien gane decide. ¿Qué te parece? No puedes hablar en serio. ¿Una 7 veces campeona de G1 desafiándome a mí a una carrera? ¿De verdad quieres que gane? Platinum frunció profundamente el ceño. No se le había subido la victoria del debut a la cabeza. Enfrentar a una campeona mundial como Rudolf contra su yo actual sería un juego de niños para la mayor. En absoluto. Soy solo una veterana retirada, llena de achaques. ¿Cómo voy a seguir el ritmo de la juventud? Parecía que el tiempo realmente podía cambiar a una persona.
La antigua Symbol y Rudolf jamás habría sido capaz de decir algo tan descarado con semejante seriedad. Pero, bien mirado, la antigua Rudolf tampoco habría pasado tanto tiempo charlando pacientemente con una potranca recién salida del cascarón. Seguramente se la habría echado al hombro y se la habría llevado sin más. Capítulo 17. Platinum Uma. La Rudolf actual se había suavizado bastante en sus maneras, pero su naturaleza fundamental seguía intacta. Cuando decía colección completa, quería decir colección completa. Voy a convertirme en la maestra de la Summa Musume, JPG. Así que solo haces esta exigencia porque estás segura de que una recién debutada no puede ganarte. Symbol y Rudolf, tal como eres ahora, eres despreciable. Basta. Solo quiero que pruebe pronto lo que es una campeona de clase mundial. Si no puede superar ni este obstáculo, ¿cómo piensas que correrá el Japan Cup? Rudolf pareció darse cuenta de que su propuesta era algo abusiva, porque carraspeó un par de veces. Por supuesto, no voy a hacer trampa. Te daré 100 metros de ventaja. No saldré hasta que hayas recorrido esos 100 metros. ¿Te parece aceptable? Platinum entrecerró los ojos. Parecía que, si no corría esa carrera, Rudolf no la dejaría marcharse tan fácilmente. Y, además, de verdad quería ver por sí misma qué tan grande era la distancia entre ella y la actual número 1. Está bien, como digas. Pero si gano, dejarás de insistir. Platinum se colocó en el borde de la calle. Por supuesto, siempre cumplo mis principios, respondió Rudolf, situándose a su lado. Sin embargo, a cambio, si pierdes, ingresas en Traisen Academy. Platinum apretó los labios y adoptó una postura que había visto en la pista, imitando la forma de colocarse. En cambio, Rudolf permanecía tranquila a un lado, más espectadora que competidora. Por un lado, le había concedido 100 metros de ventaja. Por otro, Rudolf tenía una confianza absoluta en sí misma. La confianza de una racha ininterrumpida de victorias, la confianza de quien es la número 1 del país. Llámalo arrogancia o falta de respeto por el rival, esa era la Uma Musume conocida como la emperatriz. Platinum reguló la respiración, ajustando poco a poco el ritmo de inhalaciones y exhalaciones. Eso también lo había aprendido de observar a Leap of Faith en la pista. En ese sentido, Leap of Faith era su primer maestro de verdad. Cuando Platinum sintió que el momento se acercaba, se inclinó ligeramente hacia adelante y salió disparada. Tan violenta aceleración. Incluso Rudolf se sorprendió. Aquello bien podía convertirse en la marca de la casa de Platinum, dándole el dominio inmediato del pelotón desde el arranque. Igual que en las grabaciones que había estudiado, las zancadas de Platinum carecían de técnica refinada, corría a base de pura emoción. Vertía en la carrera hasta la última gota de fuerza que tenía. ¡Y qué resistencia tan aterradora! Durante la carrera real, Platinum ni siquiera había ido al máximo. No había mantenido un sprint constante, esa era simplemente su velocidad media. Imponente, verdaderamente excepcional. Aunque todavía verde, ya mostraba una presencia dominante en la pista. Pero lo más importante era que seguía verde. Y entonces Rudolf empezó a correr. ¡Tum! Platinum oyó el golpe de su propio pie. ¡Tum tum! Sus zancadas se aceleraron, pero no sintió ni una pizca del júbilo de siempre. A diferencia de la pista, solo sentía como la respiración se le volvía más agitada. Empezaba a cansarse. ¿Era porque acababa de correr una carrera? Tum tum tum. Platinum se dio cuenta. No eran los sonidos de sus pisadas. Era su propio corazón. Latía cada vez más deprisa, casi como si estuviera huyendo aterrorizada de algo. No, puede ser. Gotas de sudor cubrieron el rostro de Platinum. Esos pocos cientos de metros le parecían decenas de veces más duros que su carrera en Ansin. Aunque el suelo bajo sus pies era distinto, nunca había sido muy sensible al tipo de pista. En cuanto a la resistencia, todavía le quedaba mucha. Esa era la principal razón por la que había aceptado el desafío de Rudolf. Y en lo referente al síndrome de disolución del alma, acababa de tomar su medicina, así que no volvería a dar señales durante un rato. Lo único que cambiaba era. Platinum miró hacia atrás a toda prisa. No había nadie detrás. Justo en ese instante, Rudolf pasó rozándole el hombro. No mires atrás durante una carrera, dijo Rudolf,
con la voz perfectamente calmada, con aire suficiente incluso para susurrarle al oído. Rudolf. Casi por reflejo, Platinum extendió la mano para agarrarla. Pero la punta de los dedos solo alcanzó a rozar el final del cabello de Rudolf. Atrápala. Fue un reflejo condicionado. Platinum movilizó cada músculo que podía, forzó cada hueso intacto de su cuerpo. Pero era inútil. No servía de nada. Rudolf mantenía la delantera, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Por mucho que Platinum incrementara la velocidad, era como si Rudolf tuviera ojos en la nuca. La distancia entre ambas se mantenía constante. Era, exactamente, como si entre ella y Rudolf no hubiera solo un metro, sino un abismo sin fondo. Esos pensamientos lúgubres la inundaron al instante. Apretando los dientes, se obligó a seguir corriendo, solo para ver cómo Rudolf se detenía más adelante. Impulsada por su propio ímpetu, Platinum avanzó unos metros más antes de poder ir frenando poco a poco. Se había saltado el semáforo en rojo, llegando hasta el otro lado del cruce. Miró atrás y vio a Rudolf parada justo en la línea del paso de peatones, sin sobrepasarla ni un centímetro. Rudolf mantenía su compostura intacta, sin ni una sola gota de sudor. Jadeando, empapada, Platinum se llevó la mano al pecho. Caminó de regreso hasta colocarse a su lado y la fulminó con la mirada. Sabías de sobra que la diferencia entre nosotras era así de enorme y aún así hiciste esa apuesta. Eso se llama fraude. En cuanto pises las pistas de grupo, cada rival que enfrentes será como yo, respondió Rudolf, ufana, dándole una palmadita en la cabeza. Ahí ya no podrás llamarlo fraude. Así que lo que puedo hacer ahora es convertirte en una de ellas. Ese es el propósito de Trace Academy. Platinum apretó los dientes y levantó 3 dedos delante de Rudolf. Tengo 3 condiciones. Perdiste la carrera y aún así pones condiciones. Cállese. Usted fue la que hizo trampa. No hice trampa. Cualquier competición desigual es trampa, replicó Platinum, con gesto sombrío. Ante esa Platinum, la sonrisa de Rudolf casi se desmorona. Al fin y al cabo, por mucho que intentara maquillarlo, la realidad era que se había metido en una guardería y había apaleado a un niño. Si alguien estaba siendo una mala perdedora, esa era la propia Rudolf. Está bien, está bien. Te escucho. Veré si puedo planteármelo. Capítulo 18. Platinum Uma. De acuerdo, dilo. Veremos si es algo que pueda tener en cuenta. Platinum aún respiraba con dificultad y tardó un buen rato en recuperarse del todo. Era la primera vez que entendía de verdad que correr podía sentirse tan desagradable. Césped. Ahora que lo pensaba, cuando Leap of Faith y Fuji Kyoji corrieron con ella, ¿se sintieron así también? Al ver la sonrisa en los labios de Rudolf, Platinum estuvo a punto de perder los estribos. Las sonrisas no desaparecen, solo se transfieren a otra persona. Primero, la condición principal y más importante. Platinum carraspeó. Necesito algún tipo de identificación, ¿no? En el mundo actual, sin documentos, no eres nadie o eres un refugiado. Si no hubiera sido por la bondadosa Ayakawa Tazuna, jamás habría pisado la pista en su carrera de debut. Era una petición perfectamente razonable. De lo contrario, cuando todo el mundo se presentara diciendo que venía de Hokkaido o del este de China, ¿qué se suponía que debía decir ella? ¿Que era ciudadana de las Naciones Unidas? Además, sin algo como un documento de identidad, ni siquiera podría ser alumna de Trace Academy. El plan original era falsificar papeles, pero ahora Platinum ponía su petición descaradamente ante Rudolf. Con cualquiera otra habría tenido reparos, pero Rudolf acababa de jugarle una buena pasada. Hacer una demanda descarada le parecía justicia poética. ¡Ay! Ya lo veía venir. Rudolf no pudo evitar suspirar. Tal como dijo la señorita Ayakawa, estoy empezando a pensar que cruzaste el mar del Japón a nado. Entendido, te ayudaré a resolverlo. Pero tendrás que registrarte como miembro de la familia Simboli. Si no, no hay forma de inventarte un lugar de origen de la nada, ¿me sigues? En cuanto a tu identidad, ¿qué tal si eres una prima lejana mía? ¿Va a aceptar así sin más? Platinum se pellizcó la mejilla, incrédula. ¿Y esos diálogos de Rudolf, sacados de novela de CEO dominante? ¿Qué? No puedo inventar tu pasado de la nada, pero inventar un pasado normal sí, y registrarte en la familia Simboli,
¿Así que su familia es una especie de clan influyente? Maldita monarquía constitucional con sus restos de feudalismo. Para serte sincera, pensaba ayudarte con eso desde el principio, admitió Rudolf, masajeándose las sienes. No tenías pinta de tener papeles. Cuando te invité a entrar en Traisen Academy, ya había planeado qué hacer después. Presidenta Rudolf, qué fiable. ¿O no? ¿Qué es esta abrumadora aura de protagonista de novela de romance dominante? Presidenta Rudolf, así que al final la protagonista era usted. Entonces, la segunda condición. Platinum apartó la vista apresuradamente y cambió de tema. No estoy acostumbrada a la vida en el dormitorio. Quiero vivir fuera del campus. No, eso sí que es imposible. Para su sorpresa, Rudolf rechazó de plano en ese punto. Traisen Academy funciona con régimen interno. Solo las estudiantes de preparatoria o quienes tienen condiciones físicas especiales pueden ir y venir desde casa. Yo también vivo en el dormitorio. Además, vivir en campus facilita la gestión y el entrenamiento unificado. Sería mejor también para ti. Platinum chasqueó la lengua. Presidenta, qué sosa. Dilo como quieras, pero vivir en el dormitorio es obligatorio. ¿Y si no estás en el dormitorio, es que pensabas mudarte a mi casa? Condiciones físicas especiales. Mis condiciones físicas son de lo más especial, gritaba Platinum por dentro. ¿De verdad no había margen para negociar? Entonces, al menos deme una habitación individual. Por favor, de verdad no puedo acostumbrarme a compartir cuarto. Más allá de que había pasado más de una década en su vida anterior viviendo como chico, compartir de pronto habitación con una chica joven le parecía una falta de respeto hacia ella. Y, desde la perspectiva del síndrome de disolución del alma, simplemente no había margen de maniobra. Si ni siquiera podía tener un cuarto propio, por desgracia, Platinum no podría entrar en Traisen. ¿Qué exigencias tan finas? ¿Eres la princesa del guisante o qué? Rudolf sintió acercarse un dolor de cabeza. Pero luego pensó que quizá esa chica de verdad había vivido como una princesa antes. La gente es diferente, Rudolf. Tienes que tener la mente abierta. Platinum solo necesita tiempo para adaptarse. Como ella misma había dicho, su naturaleza no es mala. Está bien, esa petición puedo concederla. Rudolf respiró hondo. Si te matriculas ahora en Traisen, fuera del periodo normal de admisión, todos los cuartos del dormitorio ya están asignados desde hace tiempo. Si quisieras una compañera de cuarto, tocaría compartir con una senpai. Sin embargo, tener un cuarto solo significa que serás la única responsable de la limpieza. Prométeme que no le darás problemas a la supervisora del dormitorio. Perfecto, ningún problema. Los ojos de Platinum brillaron. Viéndola aceptar con tanta facilidad, a Rudolf le dolían un poco las muelas. ¿Con el carácter de Platinum, de verdad cumpliría su promesa? Solo podía esperar. Una última condición. Platinum levantó un dedo. No necesito entrenador. Quiero entrenar sola. Tienes muchas exigencias para ser una renacuaja, ¿no? Rudolf le dio un golpecito en la frente y suspiró, intentando preguntar con calma, ¿y por qué? Por supuesto, el problema de siempre, la vida comunitaria, qué cosa más pesada. Si tenía entrenador, no solo detestaría que la controlaran, sino que también tendría que convivir de cerca con otras compañeras de cuadra, ¿verdad? Tenía que reducir al mínimo todo contacto. Pero no podía soltarle eso tal cual a Rudolf. Al ver que Platinum apretaba los labios sin decir nada, Rudolf solo pudo suspirar una vez más. Las adolescentes eran auténticos alienígenas. Imposible adivinar qué pasaba por sus cabezas. Tras pensarlo un momento, dijo, hagamos esto, lleguemos a un punto medio. Hace poco obtuve la certificación de entrenadora central. Mi intención original era solo entender mejor cómo piensan los entrenadores, pero aprendí lo fundamental. Claro que, comparada con los veteranos con 10 o 20 años de experiencia, sigo siendo una novata. Pero tú no quieres tratar con esa gente, ¿verdad? Si estás dispuesta, puedo registrarte a mi nombre. No había otra opción. La tarjeta clave para sus derechos humanos estaba casi en su mano y una heroína no podía echarse atrás. Déjame aclarar una cosa, estoy ocupada, extremadamente ocupada. Definitivamente no podré darte el mismo nivel de apoyo que un entrenador dedicado. Pero haré lo que pueda. Se disculpó así, mirándola a los ojos. Por un momento,
Platinum se quedó sin palabras. Platinum, ¿qué dices? La propia Rudolph empezó a inquietarse. Al fin y al cabo, ella misma era novata en el entrenamiento. Presidenta, es usted sobrehumana. Platinum pegó un salto y se le colgó del cuello con un fuerte abrazo. Capítulo 19. Platinum Uma. La lluvia sí que ha aparecido de la nada. Refugiada bajo el alero del hipódromo, Ayakawa Tazuna miró al cielo encapotado. ¿Y cómo piensa volver, señorita Tazuna? Junto a ella, en su uniforme verde esmeralda, estaba una belleza de media melena y ojos almendrados encantadores. Con tacones y uniforme, tenía el aire eficaz y competente de una secretaria. Era la Uma Musume conocida como la Emperatriz Airgroove. Fiel a su título, Airgroove desprendía una seriedad severa. Ni la más leve curva en sus labios conseguía suavizar el ceño fruncido, que le daba la apariencia de estar siempre a punto de soltar una reprimenda. Gracias por preocuparte, pero tengo mis propios medios, respondió Tazuna, saludando brevemente con la mano. Más que eso, me preocupa un poco más la presidenta Rudolph. De verdad, le hemos causado molestias haciéndola venir hasta aquí por algo así. En absoluto, no lo diga. Airgroove cruzó los brazos, dedicándole a Tazuna una sonrisa tan fría como agua con hielo. La presidenta Rudolph se tomaría algo así muy en serio. Al fin y al cabo, así es ella. Y esa niña, su talento es verdaderamente asombroso. A juzgar por su pisada, probablemente nunca ha recibido entrenamiento formal, ¿verdad? Pero su sentido del ritmo parece grabado en sus genes. Su cuerpo también. A primera vista no parece uno forjado por un entrenamiento exhaustivo, y sin embargo alberga una potencia explosiva aterradora. Señorita Tazuna, esta vez ha encontrado una semilla prometedora de verdad. No me gusta hablar de teorías de sangre, pero con un talento así, quizá de verdad tenga la sangre de una diosa corriendo por sus venas. Al oír a Airgroove elogiar a Platinum con tanta altura, la sonrisa de Tazuna se hizo más y más amplia, como si estuviera escuchando alabanza sobre su propia hija. Sin embargo, el tono de Airgroove cambió. El talento por sí solo no basta. La señorita Tazuna lo sabe, ¿verdad? En este país, la única institución de entrenamiento para Uma Musume que puede llamarse de nivel mundial es la Treisen Academy Central, construida con la fuerza conjunta de la nación. Dicho de otro modo, todas las genios del país están concentradas en esa academia. Y allí, precisamente, lo que nunca falta es gente llamada genio, punto. Entre la genialidad y el campeonato se alza una cordillera enorme. En Treisen Academy, se enfrentará a las pruebas más duras. Claro que esas pruebas no se debían a que Treisen fuera una institución militarizada. Todo lo contrario, las exigencias académicas allí eran relativamente relajadas. Tazuna entendía perfectamente a qué se refería Airgroove. Eclipse first, the rest nowhere. Aquí, la prueba más difícil era soportar cómo, poco a poco, la confianza innata de genio se resquebrajaba hasta aceptar la propia mediocridad. Solo quien acabara primera sería recordada. Justo cuando Tazuna iba a responder, un relámpago cegador partió el cielo, iluminando durante un instante sus rostros. Unos segundos después, un trueno aterrador retumbó sobre toda la tierra. La tormenta está aquí, murmuró Tazuna, mirando más allá del alero. Sí, la tormenta está aquí. Uf. Agnes Tachion apretó con fuerza la taza de té que sostenía. De verdad, por culpa de ese trueno repentino casi se me cae la taza. Sería ideal que existiera una taza que no derramara ni una gota aunque la soltaras. Algo así, probablemente no exista. Agnes Digital, sentada en la cama con un cojín cubriéndole media cara, respondió con timidez. Ja, es verdad. Pero, ¿quién puede garantizar que no se invente algo así en el futuro? Al oírla, Tachion estalló en carcajadas. Al final, sería mejor dejar la taza en la mesa, ¿no? El sonido de pasos apresurados se detuvo. En la pista de hierba, Miono Bourbon levantó la vista al cielo gris y extendió la mano para atrapar las primeras gotas. Cambio de condiciones meteorológicas detectado. Con la expresión intacta, Miono Bourbon habló con voz monótona y robótica. La precipitación puede afectar al rendimiento físico. Estableciendo nuevo objetivo, buscar refugio, punto. Sin vacilar, echó a correr hacia las gradas. Había refugios allí para resguardarse de la lluvia, y su ropa de cambio y la botella de agua estaban guardadas en esa zona.
El aguacero llegó volando. Cuando Bourbon alcanzó el refugio, ya tenía chándal empapado hasta la mitad, pegado a la piel. Agachándose, sacó una toalla de la mochila y empezó a secarse el pelo. Entonces notó una silueta oscura en la periferia de su visión. Siguiendo el movimiento, vio sentada a cierta distancia, bajo el mismo refugio, a Rice Shower, envuelta en un impermeable negro. Rice Shower se tapaba el rostro con ambas manos y se bajaba la visera, como si intentara borrar su propia existencia. Después de una breve mirada, Bourbon apartó los ojos. Así, las dos se quedaron sentadas bajo el techo, cada una en un extremo, viendo cómo la lluvia torrencial caía sobre la pista vacía. Odio los truenos. Seyun Sky estaba bajo un puente, con un cubo en la mano, entrecerrando los ojos al mirar el cielo gris. Por fin conseguí escaparme a escondidas y me toca un tiempo así. Si hasta miré el pronóstico. Con los labios fruncidos, Science Sky se balanceó, con la caña de pescar a la espalda. En cuanto llueve me quedo floja y sin fuerzas. Volvamos en cuanto paré un poco. Special Week tenía el teléfono pegado a la cara. Suzuka, ¿lo viste? Fue un rayo tan grande. ¿Cómo está el tiempo allí? ¿Está lloviendo? Apoyada en la ventana del dormitorio, Special Week estiró el cuello para mirar afuera. Aquí no. Hace una mañana soleada. La suave voz de Silence Suzuka llegó a través del auricular. ¿Vas a salir a correr por la mañana, Suzuka? MHM. El día de la carrera se acerca y quiero ajustar mi condición cuanto antes. Las rivales son bastante fuertes. Vale, si tú lo dices, Suzuka. Antes de que Special Week terminara la frase, otro trueno explotó en el cielo, tan de repente que dio un salto. ¿Qué pasa con el tiempo hoy? Casi parece un presagio de algo. Tokaicho miraba a lo lejos. Un rayo blanco puro se alzó desde el suelo hacia el cielo, conectando ambos extremos. Sacudió las gotas de lluvia del paraguas y se quedó en la entrada del dormitorio, abstraída, contemplando ese rayo. Las Uma Musume son espíritus bendecidos por el cielo. A veces, les ocurren cosas que escapan al entendimiento común. Por ejemplo, algunas pueden ver espíritus, otras escuchar la voz de parientes fallecidos, otras adivinar la fortuna. Y otras, percibir el sutil fluir del destino. En el instante en que cayó el rayo, esas Uma Musume a las que llamaban genios parecieron sentir una llamada y levantaron la mirada. Había aparecido una más de las suyas. ¿Qué oleaje traería esa nueva Uma Musume? Capítulo 20. Platinum Uma. Platinum se estiró perezosamente en la cama, abrazando las mantas mientras rodaba y volvía a enterrarse bajo ellas. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve un sueño tan maravilloso. En el sueño no solo tenía un cuerpo sano, sino también el par de piernas que siempre había anhelado, podía correr libremente a donde quisiera. La única pega era haberse convertido en una kemonomimi, las orejas en la cabeza y la cola detrás eran un engorro constante. Un dolor sordo le recorrió la parte superior del cráneo. Platinum llevó la mano a la cabeza y, al palpar, encontró un par de orejas mullidas que había tenido aplastadas contra la almohada. En un instante, se le fue el sueño de golpe. Genial, así que no era un sueño. El fresco de la mañana se colaba en la habitación. Cualquier resquicio de somnolencia desapareció, y sintió manos y pies helados. Este mundo no puede ir a peor. Ah, cierto, había olvidado cerrar la ventana del dormitorio la noche anterior. Da igual. Platinum cogió primero el teléfono, encendió la cámara y se aseguró de que la cara no se le hubiera deformado con la corriente nocturna. Luego se tambaleó hasta la ventana para cerrarla y se dejó caer de nuevo en el colchón suave y acogedor. Sí, Platinum ya se había matriculado, al menos de forma provisional. Al fin y al cabo, no podía mudarse a casa de Symbol y Rudolph, ¿no? Parecería que la presidenta tenía una belleza escondida, y todos esos rumores desagradables sobre ella quedarían confirmados. Cosas como Tokaicho es la hija secreta de Rudolph o Rudolph disfruta raptando chicas corrientes o incluso Rudolph pasa las noches pasando lista entre sus concubinas. Salvo quizá el primero, que aún admitía debate, el resto era puro disparate. Noticias falsas, todas. En cualquier caso, después de que Rudolph negociara con la encargada del dormitorio Rito, Fuji Kiseki, se decidió que Platinum podría alojarse unos días en una habitación vacía. El resto se resolvería una vez que su estatus de alumna estuviera formalizado.
Aún así, limpiar otro dormitorio más sería un fastidio tremendo. Platinum sospechaba que, salvo cambio importante, acabaría quedándose en esa misma habitación para siempre. Y, hasta que se procesara su matrícula, todavía no era técnicamente estudiante. Lo que significaba que, por el momento, todo era vacaciones. Mientras las demás Uma Musume sudaban en clases y entrenamientos, ella podía dormir hasta tarde. Un lujo. Cerró los ojos con tranquilidad, quedándose quieta, pero, al cabo de unos segundos, los abrió lentamente de nuevo. Parecía que no iba a volver a dormirse. ¿Cómo decirlo? Aunque estaba cansada por la carrera y su lado perezoso tiraba de ella. Después de 2 días enteros de vida de cerdita, comiendo y durmiendo sin parar, ya estaba harta. Cuando un niño consigue un juguete nuevo, ¿no lo exprime hasta el límite? Pues las nuevas piernas de Platinum eran ese juguete. Sonaría oscuro, pero, sinceramente, así se sentía ahora. Sus instintos se agitaban, con ganas de salir a vagar. No hay tiempo como el presente. Platinum se quitó el pijama hasta quedarse completamente desnuda y se plantó delante del espejo sin un ápice de vergüenza. Inspiró hondo, juntó las manos, hizo una pequeña reverencia a su reflejo y declaró: «Gracias por la comida. De todos modos, cuidaré bien de este cuerpo a partir de ahora». ¿Te da vergüenza mirarte tu propio cuerpo? Como hombre recto y decente, hay que enfrentar las dificultades de frente. Si tu cerebro siente vergüenza, lo golpeas hasta que deje de sentirla. Además, ¿cómo decirlo? Este cuerpo era tan joven y poco desarrollado, que no le provocaba nada en absoluto. Lo sentía, pero a Platinum le gustaban más grandes. Sí, en todos los sentidos. Grande es bueno, y lo bueno es grande, una verdad eterna. Tras unos segundos más en pelotas, con las manos en la cintura, Platinum soltó un suspiro. ¿Qué demonios estoy haciendo? Su cortavientos y ese vestido vaporoso estaban en la lavadora y ahora colgaban en el balcón. No tenía idea de si se podían lavar juntos, lo había metido todo de golpe. Así que la única ropa que tenía a mano era el uniforme escolar que le había dado Fuji Kiseki. Todavía no era alumna oficial de Trasen, pero ¿qué daño podía hacer probárselo un poco antes? Aunque lo hiciera, tenía que ponérselo, a menos que una tienda de ropa hiciera entregas al dormitorio. Con unos pocos movimientos ágiles, se enfundó el uniforme y dio una vuelta frente al espejo. La prenda principal era azul marino, con mangas azul verdoso claro que le daban un toque juguetón. Aunque en esencia era un seifuku estándar con falda plisada, incluso Platinum podía notar que la tela y la confección estaban muy por encima de lo normal. ¿De qué material estaría hecho? Probablemente para prevenir varices y proteger piernas y tobillos. El uniforme incluía calcetas hasta la rodilla y zapatitos de cuero. Platinum no tenía objeciones. Ajustó un poco la falda y, en el espejo, sus piernas rectas y esbeltas aparecieron con una proporción exagerada. Pensaba que todos los uniformes escolares eran sacos de patatas, pero el de Trasen queda sorprendentemente bien, murmuró, alisándose el flequillo. Lo levantó, dejando a la vista sus ojos completamente negros, tan oscuros como un agujero negro. Solo esos ojos seguían siendo iguales a los de su vida anterior. Desde pequeña, todo el mundo decía que sus pupilas eran más oscuras que las de cualquiera. Y, a medida que crecía, se iban volviendo todavía más oscuras hasta que, al final, todo el iris parecía fundirse en una sola mancha. Tras comprobar que no había nada fuera de lugar, Platinum cerró la puerta del dormitorio y salió a pasear. Primero exploraría el campus. Chosen Academy era mucho más grande de lo que había imaginado. Si se paraba a pensarlo, tenía sentido. Era una academia que alojaba a miles de jóvenes Uma Musume. Cada corredora del país con nivel de prueba de grupo salía de allí. Por supuesto que contaría con instalaciones acordes. Y, para una academia capaz de alojar a miles de potrancas entrenando al mismo tiempo, podía imaginarse lo enorme que sería. Podría ir al comedor a llenar el estómago y luego seguir los letreros hasta los lugares emblemáticos de Trasen, pensó, dándose una palmada en el vientre. Había muchos sitios interesantes en torno a la escuela. Como la siempre hambrienta Oguri Cap devorando montañas de comida en el comedor, la siempre a punto de lanzarse Taiki's Chattel, o el legendario agujero de los lamentos donde siempre se oía a alguien llorando. Por cierto, quizá porque su vida de cerdita estaba completamente fuera de sincronía con el horario humano, Platinum nunca había visto a Oguri Cap comer en el comedor. Perdida en esos pensamientos,
Platinum se dio cuenta de pronto de que el flujo de estudiantes ese día era mucho más intenso. Ah, claro. Se dio cuenta, era la primera vez que se levantaba a una hora decente. Había caído de lleno en la hora punta de la Summa Musume camino de clase. Era el momento en que Trace Academy despertaba de verdad. Caminando por los pasillos y senderos, veía grupos de chicas con el mismo uniforme que ella, charlando y avanzando juntas. Chicas tan deslumbrantes. La vida de campus, rosada y en plena floración. Todo brillaba demasiado. Platinum no pudo evitar llevarse una mano a los ojos. Y, justo entonces, vio a una chica apoyada en una farola. Incluso entre tantas chicas exquisitas, aquella podía llamarse verdaderamente hermosa. Tendría una estatura similar a la suya, con ojos azules suaves, y se parecía notablemente a Rudolf. También tenía un mechón blanco bien visible en la parte frontal del cabello. ¿No es esa la supuesta hija secreta de la emperatriz, Tokaicho? Platinum no pudo evitar arrepentirse por dentro. Mi culpa, yo también me he convertido en una propagadora crédula de rumores. En lo que respecta a Tokaicho, lo más memorable era sin duda su voz dulcemente melosa. Hablar con ella era tan reconfortante como sentir un diente de león rozándote la oreja. Por fin te pillé. Así que los rumores eran ciertos después de todo. Sí, esa voz. Despertando de golpe, Platinum abrió los ojos de par en par y la vio acercarse paso a paso. Tokaicho caminaba directamente hacia ella. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochita Gamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5,
Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arcealaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo. Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Son Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Nicmare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.